Buenos días. Quiero empezar un estudio bíblico acerca de lo que es la gracia de Dios. Y quiero hacerlo de manera que, sin criticar a nadie, establecer lo que es la gracia de Dios conforme a la palabra de Dios en comparación con el Evangelio de la Gracia, que se ha popularizado mucho en la televisión. Entonces, lastimosamente, a través de la historia de la iglesia cristiana, han habido posiciones teológicas extremas que se han basado en revelaciones específicas que Dios dio al tiempo que las dio por la necesidad de la iglesia en general, pero se aferraron a esa revelación y dejaron de lado todo lo demás. Por ejemplo, hubo la revelación del nuevo nacimiento, y por medio del nuevo nacimiento vino la revelación de la vida santa de Dios, y luego de la vida santa vino el Espíritu Santo con sus dones y milagros, y se dejó de lado la vida santa por los dones, y se dejó de lado la justicia de Dios por nuevo nacimiento. Entonces, uh, antes de que D.L. Moody enseñara lo que es nacer de nuevo, las iglesias eran muy religiosas en Estados Unidos. Eran membresías que uno pagaba una tarifa mensual para poder sentarse en la iglesia. Entonces la iglesia no requería de ofrendas o de diezmos porque cada uno pagaba un ticket para entrar a la iglesia. Entonces estaban en la iglesia y eran miembros de la iglesia. Sin embargo, el ejemplo que quiero ocupar es este. El que yo entre a una cocina, a estar ahí entre los cocineros profesionales, y vaya todos los días y me asome ahí y nada más me pase entre ellos y perciba los aromas de la comida, saboree la comida que hacen, inclusive ayude a preparar a los cocineros, no me hace un cocinero. El hecho de que yo vaya a un restaurante a comer no significa que yo tengo experiencia en comida. Entonces la iglesia es igual. El ir a la iglesia los domingos no nos convierte en cristianos. Lo que nos hace hijos de Dios es tener una experiencia de nacer de nuevo. Y voy a ocupar esa palabra con mucho cuidado, porque la palabra nacer de nuevo implica reencarnación, que es una creencia errónea. En el original, en Juan 3, dice, debes nacer de lo alto. Entonces es diferente. Jesucristo nació de lo alto como ser humano, porque cuando María, su madre, fue visitada por el arcángel Gabriel, el mensajero de Dios, él dijo, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces de lo alto vino el poder de Dios, del Espíritu Santo mismo, y provocó una reacción físico-biológica espiritual en el vientre de María, y germinó, fertilizó el huevo del ovario de María y dio a luz a Jesucristo. La palabra se hizo carne, porque ella dijo, conforme a tu palabra sea a mí. Ella abrió su corazón, recibió la semilla indestructible, incorruptible de la palabra viva de Dios, entregada por el mensajero de Dios. La palabra ángel significa mensajero. El mensajero dio la palabra que el Padre dio para que su Hijo se engendrara entre los seres humanos. He aquí me has preparado un cuerpo. He aquí este día te he engendrado como mi Hijo. Está en el libro de Hebreos. Entonces la palabra se hizo carne. Y esa palabra dice en Juan, dice, y vimos su gracia sobre gracia. La gracia no es una cualidad etérea, no es una fuerza, es una cualidad individual de la persona del Espíritu Santo de Dios. Los dones carismáticos son de gracia. La palabra caris en griego es la palabra gracia. Y hablamos en una lección anterior que lo que es la gracia de Dios es el poder de Dios para que seamos y hagamos lo que en nuestra fuerza no podemos ser y hacer. O sea, Él nos capacita a obrar como Dios y a tener la naturaleza, el carácter,
la personalidad de Dios. Porque si somos sus hijos, fuimos creados a su imagen y semejanza. Solo dos personas humanas han tenido el tipo de sangre de Dios. Uno fue Adán y otro fue Jesús. Porque está comprobado científicamente que el tipo de sangre del niño o niña que nace viene del padre de la criatura. Entonces, Adán, si leen la genealogía de Lucas, dice, está en reversa, dice, la última parte dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces todos somos hijos de Adán en ese sentido. Adán, por su pecado, mató a sus hijos sin nacer. Cometió un aborto espiritual. Entonces somos nacidos en pecado. Pero es un tema por otro lado. Vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Y dice así en este orden. Ahora la justicia de Dios, fuera de la ley, es manifiesta, siendo testificada por la ley y los profetas. Inclusive la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. Porque no hay diferencia. Entre los que creen solamente no hay diferencia. Los que no creen es otro capítulo separado. Porque todos han pecado, los que creen y los que no creen. Y han sido destituidos de la gloria de Dios. Adán vivió en la gloria de Dios. Él caminaba en la sombra de Dios todos los días, en la presencia de Dios todos los días. Dios no tiene luz, no tiene oscuridad, entonces no estaba bajo su sombra, estaba bajo su presencia, en perfecta luz. Siendo justificados por su gracia. La justificación del ser humano es por la gracia, por el cariz del Espíritu Santo, por medio de la redención que es en Jesucristo. Jesucristo pagó el precio para redimirnos. Estábamos en la tina del peño del pecado y Él llevó nuestra papeleta y pagó el precio de redención con su sangre, el perdón de pecados. A quienes Dios, siendo justificados libremente o de forma gratuita por su gracia, quien Dios ha puesto de antemano que sea una propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, tenemos que tener fe en el valor y en la obra redentora de la sangre de Jesucristo, para declarar su justicia, para la remisión de pecados que son pasados por medio de la paciencia de Dios. Declaro que su justicia es justa y el justificador de aquel que en él cree Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el alarde? Está excluido. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, por la ley de la fe. Hay dos leyes que están en oposición: la ley de la fe y la ley de las obras. La ley de las obras es lo que genera la religión. La ley de la fe genera el estilo de vida del creyente, porque el creyente dice: el justo, el que ha sido declarado justo por Dios, por la fe vivirá. Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por fe fuera de las obras de la ley. ¿Él es el Dios de los judíos solamente? ¿O es el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Viendo que hay un Dios que justificará a los de la circuncisión de la fe. Porque Abraham se circuncidó por creerle a Dios. Fue su sello del pacto. La circuncisión fue su sello del pacto. Y también los que no han sido circuncidados por medio de la fe. Entonces hace la ley, pierde la ley su efecto por medio de la fe. Dios no lo permita. Más bien establece la ley. ¿Cuál ley? La ley de la fe. Entonces leamos estos versículos en reversa para entenderlo claramente. 24. Siendo justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Jesucristo, porque todos hemos pecados y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, aún la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Pero ahora la justicia de Dios, fuera de la ley, se manifiesta, siendo testificada por la ley de los profetas. En los evangelios hay una situación de que Jesucristo fue a la montaña con Juan, Jacobo y Pedro. Y delante de ellos se transfiguró y asomaron, se aparecieron Moisés y Elías.
Y entonces Pedro dijo, hagamos un tabernáculo, uno para cada uno, uno para Moisés, uno para Elías, uno para ti. Y una voz vino de los cielos diciendo, este es mi hijo muy amado, en él solamente escúchenle a él. Entonces, ¿qué es el significado de todo esto? Aquí estamos hablando en Romanos que la ley y los profetas testifican de Jesucristo. Moisés representa la ley, Elías a los profetas, y ambos apuntan a Jesucristo, el centro de la Biblia. La Biblia es cristocéntrica. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la gracia de Dios, que es obra del Espíritu Santo, virtud personal de Él, es la que nos califica, nos prepara, nos cambia para que seamos lo que debemos ser, que en nuestra fuerza no podemos ser, y para que hagamos lo que en nuestra fuerza no podemos hacer, que es cumplir con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en este día.